Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Viernes de nuevo, viernes con la pizarra aquí por Mega TV. Como siempre es un gusto para mí estar con ustedes a través de la pantalla de Mega TV por Canal 15 y 615 HD de Tigo. Bueno, hoy un viernes que nos invita un poco también a hacer análisis y a empezar a poner los temas en la pizarra. Por eso les invito a ver los temas del día que preparamos este viernes en este programa, que nos hace un poco reflexionar sobre cómo se mueve el tablero político en nuestro país. A lo paraguayo, a última hora. Ser impuntuales siempre ha sido una característica que nos identifica a la mayoría de los paraguayos. Pero esta vez el Poder Ejecutivo se pasó de impuntual y la irresponsabilidad quedó en evidencia. El miércoles 30 de junio venció el periodo de vigencia de la ley de emergencia, que establece algunas medidas para prevenir y combatir las consecuencias de la pandemia. Los diputados del bloque oficialista a última hora presentaron el proyecto de ley que amplía la emergencia hasta fin de año, y eso desató la crítica de la oposición por la falta de atención de los integrantes del Poder Ejecutivo, que no previeron tal situación. No puedo creer el desastre de este presidente. Es una locura. En el peor momento de la pandemia no fueron capaces de prever el vencimiento del plazo de la ley de emergencia. Esto es de no creer. Al parecer, la agenda presidencial se extravió. Las dudas de Buzarquis y el fantasma del fraude. El voto preferencial generó dudas en las internas del PLRA. El senador y ex candidato a la presidencia del partido, Salim Buzarquis, no puede creer que una de las candidatas, con poca promoción y casi desconocida, sea la más votada en la lista del directorio a nivel nacional. Se trata del caso de la señora Vidalia Franco Medina, quien obtuvo 25.000 votos, que posibilitó ser la más votada y número uno. Buzarquis sospecha de un fraude electoral y llevó ante la fiscalía la denuncia para una investigación. Y tampoco corren la misma suerte. O sea, la única suertuda es la señora Vidala. Lo que nosotros notamos es una proyección a nivel nacional, en un montón de mesas donde suben los votos de Efraín, suben los votos de Vidala, pero los votos no van para los candidatos locales. No van para... Es más, vos, siendo extraño, una persona que nunca hiciste política en tu vida, le ganás a toda la lista completa y le ganás a los propios candidatos locales. Lo claro y concreto es que la suertuda de Vidalia desconcentró a Buzarquis. Se investigará. Mientras tanto, la Unidad Liberal sigue flotando plácidamente. Nakayama y las urnas delivery. La propuesta del partido Patria Querida para la unidad en Asunción no fue bien digerida por los demás candidatos a la intendencia. Eduardo Nakayama calificó de desproligio la iniciativa del equipo que lidera Sebastián García y abrió un debate sobre el mecanismo más confiable a poner en práctica para sacar una candidatura de consenso. ¿Por qué no hay que tenerle miedo a la urna delivery? Porque es un método transparente que permite que participen veedores, digamos, de todos los partidos, y se realiza en forma casi científica. Entonces creemos que con éxito, y así como ya se realizó en el pasado, se puede volver a hacer sin problema. García cree que las urnas delivery funcionó y seguirá siendo una buena opción. Recordó la forma como Miguel Carrizosa fue electo candidato de la oposición cuando le ganó a Anki Boxia en el año 2010 con el delivery de votos. En esa jornada se registraron 18.758 votantes. Carrizosa obtuvo 9.462, 57%, sobre 8.095 de Boxia, 43%. Por su parte, la candidata de la Alianza Asunción para Todos, Joana Ortega, no se quedó atrás y recordó que la competencia debe ser en igualdad de condiciones. En ese sentido, pidió al candidato de Patria Querida que deje el cargo de diputado para buscar la intendencia. Bueno, son los temas que se presentaron en la semana y que nosotros traemos a la pizarra en el día de hoy, en la fecha de hoy, para poder hablar un poco también sobre qué aspectos se están moviendo en la agenda política. Y una de las cuestiones es el informe del presidente de la República, que se dio a conocer ayer a través del Congreso Nacional. Por el Congreso, el presidente acercó en forma escrita, en forma virtual también, su informe anual, cuáles fueron las sorpresas, qué temas se analizaron de este informe y cómo se va a encarar estos 2 años que quedan de gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Vamos a pasar a la pizarra con este informe del presidente de la República.
El informe de Marito. Es el segundo año consecutivo que no hay recibimiento con honores y el presidente de la República no se para ante el atril del Congreso Nacional para emitir su informe en el inicio de un periodo más de sesiones. Así como en el 2020, este año Mario Abdo Benítez leyó todo lo que estaba escrito en un documento que detallaba su gestión. Cuando pase esta pandemia, encontrará de pie al Paraguay, con una economía que mostró una gran resiliencia ante los embates del colapso económico que vivió el mundo. Aprovecho también para destacar el enorme esfuerzo que en este tiempo han hecho nuestros comerciantes, emprendedores y trabajadores para sostener el empleo, el consumo y la producción. Encontrará también un Estado que de manera inédita destinó fondos a la ampliación de su sistema sanitario. Dio un salto en la modernización de sus políticas de protección social y no paró de invertir en áreas estratégicas para la infraestructura y la economía. Se van a cumplir el tercer año de gobierno y la pandemia sigue consumiendo la administración del presidente, que se ve acorralado por presiones en relación a la llegada de las vacunas. La pandemia no se puede borrar de una agenda política por las marcadas muertes generadas y la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Esta noche analizamos lo que dejó el informe del presidente y las deudas que carga en sus hombros. Bueno, el informe del presidente de la República, tema de siempre de un análisis profundo, de ver qué puso el presidente de la República como prioridad, qué obvió, qué le faltó decir. Bueno, por eso traigo a la pizarra en la noche de hoy estos temas, algunas de las frases que el presidente de la República dejó ayer en el Congreso Nacional, que todos fuimos testigos por lo que escuchamos, por lo que vimos, y de qué manera también estas palabras o las frases se conjugan con la realidad que tenemos en nuestro país. Bueno, sin duda el presidente de la República tuvo que hacer hincapié a la pandemia, la gestión del gobierno con la pandemia, cómo está encarando, cómo empezó en el 2020 el presidente de la República y cómo continúa este año encarando esta problemática que nos afecta a todos en diferentes ámbitos, educativo, en lo social, en lo económico, en la salud sin duda, el sistema sanitario, que una de las cuestiones que resaltó Marito es que su legado, el legado que va a dejar según él, va a ser un sistema de salud mucho más fortalecido. Pero vayamos a la pizarra para ver un poco algunas de las frases del informe presidencial. Esto yo anoté acá porque insistió mucho Mario Abdo Benítez en la recuperación de la esperanza. Como que quiso dar ese mensaje de que no todo está perdido y que si bien la pandemia nos afectó y nos sigue afectando de manera contundente, no solamente con la cuestión económica, sino que la cuestión por lo que significa la pérdida de vidas que se registraron en estos tiempos. Entonces como que la esperanza en el mensaje de Marito resaltaba constantemente la esperanza para que no se pierda esa esperanza, como que tratando de darle a la ciudadanía ese mensaje de que si bien las cosas están mal, lo último que se pierde es la esperanza, pero eso también tiene que ir acompañado obviamente de una gestión de gobierno. Es decir, no solamente pedir a la gente tengan esperanza, pero que las vacunas sigan llegando, que los hospitales sigan potenciándose, que no falte recursos, que la economía esté un poco también mucho más abierta, mucho más dispuesta a recuperarse. Entonces sí, está bien la esperanza como un discurso, como motivar a la gente, pero hay motivos suficientes como para que la gente también empiece a exigir más al gobierno del presidente de la República. Los paraguayos tienen razón cuando nos demandan más resultados, reconociendo, sí, no estamos haciendo mucho. Y hay una frase que utilizó el presidente de la República que yo anoté acá. Llegamos a todos, no, dijo. Llegamos a muchos, sí. O sea, como que el presidente reconoció así, bueno, es cierto, hay demandas legítimas que la gente hace, hay reclamos, hay exigencias legítimas, pero decía que los paraguayos tienen razón
pero también el presidente decía no podemos llegar a todos, pero sí a muchos, justificando un poco también la franja de sectores a la que no se puede llegar por varios motivos. Y uno de los temas es sin duda la falta de gestión. O sea, no se puede desconocer que uno de los déficits de este gobierno es la falta de gestión. Puede haber muchas dificultades externas al gobierno, a la voluntad, a la intención, pero notablemente mucho se cuestionó y se sigue observando una falta de gestión del presidente de la República y de sus colaboradores, principales colaboradores. Después decía el presidente, pondré todo el empeño en rectificar. Esta palabra utilizo, rectificar, es decir, corregir y saldar deudas. ¿Se dan cuenta cómo que el presidente empezaba a construir un mensaje de esperanza? Es decir, bueno, no se decepcionen, es cierto, faltan muchas cuestiones, pero vamos a corregir. En estos 2 años que quedan voy a rectificar las cosas que hice mal, las cosas que no hice, tratando de reconciliarse con la gente. El presidente, me imagino, se da cuenta que hay un rechazo muy fuerte hacia la gestión en su gobierno. Entonces como que quiso ponerle paño frío a la cuestión y decir, bueno, gente, entiéndanme, vamos a traer vacunas, las vacunas están llegando, vamos a rectificar, vamos a corregir, vamos a tener esperanza, tienen razón las demandas que ustedes hacen, dándole como que el gusto a la gente, lo que quería escuchar, ¿verdad? Así que pues, sí, cierto es lo que había sido, se da cuenta ya, ¿verdad? Yo creo que ese fue el mensaje de Marito cuando empezaba a explicar o a expresar estas palabras. Después decía, les aseguro que el tiempo que viene será mejor. Vuelve otra vez a la esperanza. Por eso quise traer a la pizarra esto, traer algunas frases del presidente, porque hubo 2 momentos del discurso del presidente. Por un lado, el inicio de esto que estoy escribiendo, que escribí aquí, que estoy compartiendo con ustedes, y después viene el informe de los números, la estadística de cuántas camas se consiguió, cuántos hospitales de contingencia se están construyendo, se van a construir, las entidades binacionales cuánto aportaron, o sea, todo lo que tiene que ver con las estadísticas y los números. Pero esta cuestión de la esperanza, del tiempo que se viene, que va a ser mejor, de que quiere rectificar las cosas, entonces lo anoté y lo traje acá en la pizarra para entender un poco cuál es el espíritu de Mario Abdo Benítez. Entiende lo grave que es la pandemia, entiende. Sabe que no hizo mucho, sí sabe. Sabe que no hizo mucho, que no hizo todo, hizo quizás algo, pero no todo lo que se está reclamando, eso es categórico. Y por eso como que buscando que la gente le tenga consideración, entonces utiliza este tipo de cosas y este tipo de mensajes. Y finalmente dice, les pido renovar confianza. Atiendan bien, o sea, cómo se construye, ¿verdad? Primero hablaba de la esperanza, de recuperar, después ustedes tienen razón, ¿cierto? No estamos haciendo todo lo que ustedes nos piden. Y después le pide a la gente, a todos los sectores, renovar el pacto de confianza. O sea, que se da cuenta que mucha gente no tenemos confianza en la gestión del gobierno. O si no, no iba a pedirnos que le renovemos ese pacto de confianza a la gestión del presidente. Pide tolerancia y que esto pueda implicar conservar una convivencia democrática. Entonces, estos puntos que pasamos a la pizarra nos demuestra un poco también que existe un gobierno que sabe que no hay una confianza de la gente hacia la gestión. Por eso en algún momento dado el presidente de la República hablaba acerca de que va a poner todo su empeño, que va a hacer de su parte, y también pide a la gente que haga, o a los sectores que haga su parte, y decía que estaban tratando de superar el retraso que se sufre con las vacunas. O sea, un mensaje que la gente quizás no pudo escuchar de manera tranquila, porque sabe que existen amigos, existen familiares
existen conocidos, vecinos, vecinas, que están pasando un mal momento por la pandemia, que perdieron personas, que perdieron seres queridos. Están personas que están tratando de remar para buscar una salida que pueda implicar un ambiente económico para su familia mucho más seguro. Eso también es una deuda que hay, cómo recuperar la economía. Y los hechos de corrupción yo creo que fue uno de los temas que olvidó el presidente. Obviamente el presidente no va a decir, sabes que mi gobierno es el más corrupto de todos, entonces no reconozco que somos corruptos. Eso no vamos a esperar en ningún discurso presidencial, en ninguna parte del mundo. Pero creo que ahí tiene que demostrar la voluntad de que se puedan esclarecer los hechos de corrupción, de que puedan llegarse a tener a los responsables pagando esos hechos de corrupción, porque como siempre dije y siempre voy a sostener, un guaraní que se robe del Estado es un guaraní que no va a educación, que no va a salud, que no va a construir una esperanza en una población que tanto necesita de oportunidades, que tanto necesita de tener una salud segura, de poder ir a los hospitales y encontrar todo lo que nos necesitamos, y una educación que tienen que empezar a construirse desde cero, porque este tipo de educación que tenemos con esta pandemia también empezó a demostrarnos las falencias, y estamos pensando en un Paraguay que vamos a medir seguramente estas consecuencias de la pandemia en algunos años con el tema de la educación, que creo que también se vio afectada directamente con las medidas adoptadas por el gobierno y lo que implicaba también resguardar en medio de una pandemia el sistema educativo que sigue esperando tener esa ansiada reforma educativa que siempre se habló, que tanta plata también se gastó, porque cuando se habla de reforma educativa vamos a empezar a hacer una reforma, eso implica gastar plata, empezar a diseñar planes que quedan en los papeles finalmente. Bueno, así quería compartir con ustedes estas frases del presidente de la República aquí en la pizarra, para entender qué es lo que nos quiso decir el presidente, aparte de sus camas de terapia, aparte de sus hospitales, aparte de las vacunas que no están llegando, que se compró tantos millones de vacunas, pero recién llegaron una cantidad mínima. Entonces, aparte de todo eso que siempre escuchamos en la prensa, en los medios de comunicación, quiero dejarle esta construcción de las ideas que creo que era necesario tener en la pizarra para entender si el presidente o no está consciente de lo que está pasando en nuestro país y de qué manera va a reaccionar en estos 2 años que le quedan de gobierno. Bueno, vamos a hacer un corte, minutos más, volvemos aquí por Mega TV con más La Pizarra. Asunción, capital de mis amores, dicen, pero es difícil llegar a construir consensos. No es fácil porque cada quien tiene sus pretensiones, cada quien tiene su proyecto y es legítimo, ¿verdad? Solamente que hay momentos donde uno tiene que poner los intereses generales sobre los particulares y ahí cuesta también consensuar los intereses generales. Cada quien tiene su visión de intereses generales, pero siempre dentro de ese proceso de construcción de consenso hay algunos elementos que coinciden o coincidimos todos. Y eso está pasando hoy en día en la oposición. Por eso estamos ya en contacto con Eduardo Nakayama, candidato a intendente de Asunción por el Partido Liberal Radical Auténtico. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo, con toda la audiencia de Mega TV. ¿Cómo es eso el Gangastein? No sé qué publicaste. ¿Qué es eso, Bueno, y resulta que la semana pasada sacaron una serie de comentarios, antes tratando de atacarme, ¿verdad? Algunos diciendo que yo no sé comer lomito en la calle,
de que yo no sé cantar, de que yo no sé bailar, ¿verdad? Y no pueden venir a decirle a un antiguo habitué de las noches a Azucena ese tipo de cosas, ¿verdad? No podemos permitir eso, Luis, ¿verdad? Sí. Entonces, hicimos una serie de aclaraciones jocosas, ¿verdad? Pero que a la gente le cayó muy bien, ¿verdad? Cayó de forma muy positiva. Y creo que es lo importante, porque en medio de tantos problemas que tenemos, Luis, de repente un poco de humor no está de más, ¿verdad? Más todavía cuando te quieren estereotipar como un tipo intelectual que no se ríe, que no habla, ¿verdad? Entonces le pusimos un toque de humor y la gente respondió de forma muy positiva. Y se está aprendiendo en la campaña, estamos creciendo, estamos muy contentos, Luis. Realmente te digo que estamos muy contentos. Eso vos sabés que vos tenés todavía cierta, porque he visto ahí también parte de tu propaganda, de tu promoción, algunas escrituras en japonés, ¿verdad? Sí, en realidad, Luis, ese fue un flyer que nosotros hicimos para nuestra reunión con la Cámara de Comercio Paraguay y Japón. Ya. Entonces, lógicamente teníamos que colocar en ambos idiomas, ¿verdad? Teníamos que colocar en castellano y en japonés. Entonces, por ese motivo es que apareció también allí en el idioma japonés, en el calendario hiragana y katakana, lo que estábamos transmitiendo, ¿verdad? Bueno, vos sabés que, Eduardo, ya que estabas tocando este tema de intelectual y todas esas cosas, leí ahí algunos comentarios sobre, por un lado hay un candidato intelectual, por el otro lado hay un candidato de Calle 7, una cosa así. O sea, como que tratando de desmeritar a Nenecho Rodríguez. En esta campaña, ¿cuál va a ser, digamos, la incidencia que va a tener la humildad, Eduardo? Bueno, yo te comento, Luis, y aprovecho tu pregunta para aclarar a la ciudadanía lo siguiente, ¿verdad? La persona que escribió ese comentario en el Facebook, yo no sé quién es, no lo conozco, ¿verdad? Realmente me gustaría conocerlo porque le dio muchísima popularidad a mi candidatura, ¿verdad? Porque tuvo más de 10.000 compartidos, una cosa de esas. Pero particularmente los que me conocen saben que yo no tengo una campaña, o no me caracterizo por ningún tipo de campaña agresiva, ni de desprestigio, ni mucho menos, ¿verdad? Siempre he centrado mi campaña en hablar de los proyectos propios que tengo, sin desprestigiar ni desmeritar al eventual adversario, lo que no quiere decir que tengamos que tirarnos flores ni besos, ¿verdad? Pero sin entrar a juegos de orden personal, ni mucho menos, ¿verdad? Aquí tenemos que medir lo que es gestión, tenemos que mostrar las propuestas que nosotros tenemos y si queremos diferenciarnos, lógicamente. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, Luis. Acá vamos a continuar creciendo humildemente, paso a paso, sin perder la fe, sin sacar los pies, sin despegar los pies de la tierra, ¿verdad? Y estamos seguros que vamos a continuar con esta construcción política que ahora nos tiene concentrados en el seno de la oposición para posteriormente lanzarnos a la campaña que va a ser contra el actual intendente. Hoy cuando estaba promocionando un poco el programa a través del WhatsApp, ¿verdad? Con los flyers, le envié a un empresario que en algún momento quiso incursionar en política en el ámbito del Partido Colorado, y automáticamente al enviarle el flyer donde estás vos, me dice: ojalá no sea una nueva decepción. Te hablaron acerca de esto, o sea, del temor que podría generar, decir, bueno, una figura nueva en política, pero también la novedad está acompañada a una expectativa de decepción, como ya pasó en muchas ocasiones con otras figuras, Eduardo? Mira, ayer tuve una entrevista muy interesante con el periodista Roberto Pérez, ¿verdad? En C9N. Y Roberto
me decía una gran realidad, y solemos hablarlo con varios amigos también, coincidimos en el tema, ¿verdad? Me decía él, Eduardo, sacarle a los políticos colorados de un lado, porque ellos como que ya están curtidos, como que cuando sale algo ya no pasa nada o lo que fuese, ¿verdad? Y me extrañó eso porque, bueno, cuando uno piensa y se da cuenta que realmente es así, ¿verdad? Es como que no se le mide con la misma vara. Y me repitió un poco lo que vos acabas de decir. Es como que se crea una expectativa muy grande donde la vara se coloca muy alta. Esa es una responsabilidad y una carga también que uno asume, ¿verdad? Pero yo pienso que nosotros tenemos que ser también considerados como lo que somos, ¿verdad? Personas, seres humanos, carne y hueso, falibles, y que entramos con las mejores voluntades de hacer lo mejor, aplicando los conocimientos, la técnica, el equipo, pero estoy convencido de que eso no es tampoco una garantía de que vamos a hacer una transformación de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto va a llevar su tiempo, y en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer es ser realistas sobre los proyectos que se pueden llevar a cabo. Tenemos que primero y ante todo sanear las finanzas de la municipalidad, que están muy golpeadas. Tenemos que resolver ese problema, de lo contrario vamos a pagar caro, ¿verdad? Nuestra ineficiencia y el costo que va a tener en unos años va a ser peor. Entonces tenemos que hacer un corte, ver dónde estábamos desangrándonos, achicar un poco el tamaño del aparato municipal, disminuyendo los gastos rígidos, aumentando las recaudaciones. Tenemos que tener algunas acciones claras a los efectos de sanear un poco las finanzas y a partir de allí impulsar los proyectos que necesita la ciudad de Asunción. Pero siempre dentro del marco de lo posible, Luis. Ahí quiero ser muy insistente con eso, porque algunos me hicieron memes, incluso demostraban la ciudad de Tokio y decían Nakayama cuando sea intendente. Entonces, es como que la vara está muy alta y tenemos que decir a la gente que también que no es tan fácil así, no va a ser así, Luis. No, totalmente. Se generan expectativas sin dudas. Otra cuestión, Nakayama, o sea, ¿crees vos que tenés el perfil dentro de lo que significa tu liberalismo, tu condición de liberal, de conquistar votos colorados? O sea, ¿el colorado crees que va a querer votarle a Nakayama a pesar de ser liberal? Claro que sí, Luis. Yo todos los días estoy recibiendo mensajes de apoyo de personas afiliadas al Partido Colorado, incluso algunos que no comprenden bien el tema de la votación me dicen cómo puedo, yo igual puedo votar por vos siendo colorado o colorada, y claro, le digo, en la general le puede votar por quien quiera. Y entonces eso nos alienta mucho, Luis, ¿verdad? Y no solamente personas, ciudadanos y ciudadanas, sino que tenemos también dirigentes del Partido Colorado, incluso te digo ex candidatos y ex candidatas a la concejalía que me han escrito, que se han puesto a disposición, que les gustaría acompañar el proyecto. O sea que yo realmente estoy recibiendo muchas adhesiones y la gente ya no mira tanto el color ni la afiliación. Yo mismo, yo personalmente, más allá de la convicción liberal que tenga desde el punto de vista ideológico y partidario, ante todo soy paraguayo, ¿verdad? Y lo he dicho en más de una ocasión, acá la cuestión no es entrar a gobernar solamente para los liberales, porque sería un error tremendo. Acá tenemos que gobernar para todos los paraguayos, no, ni siquiera solamente para los asuncenos, porque al ser Asunción capital de la República, recibe a personas de todas partes y nosotros tenemos que estar abiertos a todos ellos, ¿verdad? Entonces, particularmente creo que es importante, Luis, que nosotros veamos, digamos, ese gran desafío que significa gobernar la capital de la República más allá de cualquier bandería política.
Totalmente. Bueno, ¿te ves en estos días, no sé, aquí a una semana, 2 semanas, cargar unas urnas y recorrer casa por casa en tipo delivery? Bueno, esta semana justamente vamos a iniciar seguramente las conversaciones para buscar alguna aproximación, ¿verdad? Esa es la idea. Queremos ver si es que encontramos algún mecanismo para poder consensuar la manera en que tenemos que definir al candidato de la oposición mejor posicionado. Entonces, ya nombramos nosotros un representante que es el doctor Agustín Sayer, quien estará acompañado seguramente de alguno que otro más miembro integrante del equipo, y en base a eso vamos a llevar adelante las conversaciones y las negociaciones, sea lo que fuese que se vaya a definir. Nosotros vamos a estar acompañando de cerca, lógicamente, pero ese ya va a ser un procedimiento que lo van a definir los técnicos y los negociadores que van a entrar a hablar en la semana. ¿Pero te molestó en serio la carta de Patriquería? Así como que te dio una reacción que llamó la atención, Eduardo. Y mira, Luis, por más que tengo que aclarar que ya está zanjada la situación, porque ya aclaramos los puntos con el presidente de Patriquería, causó mucho malestar. Causó mucho malestar en todas las carpas, porque es como que quiso cortar un hilo de comunicación que estábamos teniendo fluido y muy bien, donde sonó un poco a imposición los puntos que colocaron allí, y sobre todo nos llamó poderosamente la atención que hayan colocado una fecha imposible dentro del calendario electoral, porque el calendario electoral prevé que se tiene que declinar candidaturas hasta el 30 de julio, y ellos colocaron dentro de su nota la fecha 30 de agosto. Entonces era casi como la interpretación que nosotros tuvimos primigenia fue más o menos no nos queremos aliar, ¿verdad? Entonces esa fue la reacción natural que nosotros tuvimos, pero posteriormente conversamos. Ellos también dijeron que no era intención de ellos imponer nada, sino proponer, y que nosotros también en ese sentido respondamos con lo que creíamos conveniente, y caminamos hacia ese sentido, ¿verdad? Caminamos hacia ese sentido. Creo que dentro de la mini tormenta, porque no fue más que eso, ¿verdad? Una molestia de ambas partes y de otros sectores también. Yo creo que tenemos que enfocarnos ahora en el objetivo, que es ganar la intendencia en el mes de octubre. Eduardo, yo sé que hay un proceso que hay que instalar, que es el diálogo para encontrar el mecanismo, pero me imagino que deben tener en la agenda, en la mente, decir, bueno, estos son los mecanismos posibles para poder concretar una alianza. Si podemos hablar, o sea, citar cuáles son esos mecanismos que está pendiente de resolver, puede decidir sobre qué mecanismo. Bueno, y tenemos el mecanismo de la medición, que es uno de los más sencillos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque tenemos que consensuar quién hará la medición, y en base a eso colocar los criterios y los veedores o las personas que vayan a acompañar eso. Tenemos el mecanismo de una votación a padrón abierto, por decirlo así, pero tenemos que estudiar y atender bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para no sufrir posteriores impugnaciones. Pese a que va a ser un procedimiento privado si se lo hace, ¿verdad? Pero de todas formas cuidar ese aspecto legal que se puede hacer el procedimiento de las llamadas urnas delivery también. Nosotros no tenemos problema, Luis, más allá del plazo, que creo que es innegociable, porque es una cuestión imperativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no tiene sentido. No podemos nosotros acordar algo posterior a la fecha de finalización del cierre, porque
sería como hacer una medición después de las elecciones, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido, Luis. Nosotros tenemos que hacerlo antes, sobre todo para poder sacar la cara de la papeleta, porque si no va a pasar lo mismo que pasó en el 2010 con Anki Boxia y Carrizosa, que es lo que nosotros queremos evitar. Queremos que se evite eso utilizando un mecanismo que sea idóneo y que nos permita inscribir dentro del plazo lo que tenemos que hacer. Eduardo, te agradezco mucho el tiempo, muy amable como siempre, y cualquier información vamos a estar atentos, vamos a seguir muy de cerca el proceso de concertación que quieren hacer para tener también todas las herramientas y comunicar a la ciudadanía. Gracias, Eduardo, buen fin de semana. Muchas gracias, Luis, un abrazo y gracias por el contacto. Eduardo Nakayama, candidato a la Intendencia de Asunción aquí en La Pizarra por el PLRA, hablamos con él. Vamos a una pausa, minutos más, La Pizarra por Mega TV. Seguimos en la noche en La Pizarra aquí por Mega TV. ¿Qué elecciones nos dejaron los partidos políticos? ¿Se va a renovar los partidos políticos, es decir, las figuras que están emergiendo dentro de estas estructuras muy difíciles que son los partidos políticos tradicionales? También están los movimientos independientes, los demás partidos de la oposición. O sea que la oferta electoral va a ser muy importante en el mes de octubre para medir un poco de qué manera los partidos van renovando sus caras, sus actores, y de qué manera también se va adaptando a los nuevos tiempos donde la ciudadanía espera mejores gestiones de los políticos y esperan generar también una esperanza hacia lo que pueden hacer por sus ciudades o por el país. Vamos a presentar a nuestro entrevistado de la noche de hoy. La presencia de los jóvenes en estas últimas elecciones es un importante detalle a tener en cuenta. La apertura de listas, la posibilidad de los votos preferenciales y la variedad de opciones abrieron las puertas al sector de la juventud de los partidos y movimientos políticos a lanzarse en el desafío electoral. Esta noche hablamos con Enrique Quintana, joven luqueño que hoy forma parte de la lista a concejal por el Partido Colorado. Bueno, Enrique Quintana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luisito, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. ¿Te costó las internas en el Partido Colorado en Luque? ¿Fueron reñidas? ¿Cómo pasaron esas internas? Realmente, Luis, en lo particular, fue un desafío muy grande que tuvimos con todos los amigos que me estuvieron acompañando en este proyecto, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad nosotros, ¿verdad?, de iniciar temprano con estas elecciones. Ya arrancamos nosotros el 27 de agosto del año 2020, ¿verdad? Y eso nos dio a nosotros la posibilidad de llegar a muchas casas, a muchos familiares, a muchos amigos. Y en lo particular estoy convencido que justamente el esfuerzo que hicimos en este largo tiempo nos dio el resultado que esperábamos, ¿verdad?, que era posicionarnos entre los primeros 6 candidatos que van a representar al Partido Colorado en las próximas elecciones generales del 10 de octubre, mi querido Luis. En Luque, ¿cómo se presentan los partidos tradicionales? ¿Hay mayoría colorada, mayoría liberal? ¿Cuál es la temperatura que están midiendo ustedes los candidatos, Enrique? Y realmente acá, Luis, desde el año, o sea, de las elecciones que iniciaron con las municipales en el año 96 hasta la fecha, solamente en una ocasión ha habido, vamos a decirle, 2 partidos independientes dentro de la Junta Municipal, que fueron el UNAC y el Partido Pachaquería, ¿verdad? Después de todas las demás elecciones, siempre hubo un bipartidismo en el sentido de que 6 colorados y 6 liberales integraban la Junta Municipal del Luque, mi querido Luis. Bueno, ustedes, vos representás un equipo que viene trabajando con el sector juvenil. ¿Se vio más participación de los jóvenes en Luque o sigue siendo muy apática la intención de participar de los jóvenes? Y realmente, Luis, a nosotros nos ayudó mucho la participación de los jóvenes. En lo particular, yo creo que nuestra candidatura aglutinó a más del 60% de los jóvenes, ¿verdad?, que fueron a votar por
por esta candidatura, por este proyecto político, ¿verdad, Luis? Que nosotros tratamos justamente de encarar de forma distinta a través de las acciones que pudimos hacer, a través de las gestiones que ya pudimos nosotros efectuar en nuestra ciudad. Yo creo que eso un poco fue lo que dio el voto de confianza de los ciudadanos hacia nuestra candidatura, hacia nuestro proyecto político, Luis. ¿Qué tipo de acciones llevaron adelante ustedes, Enrique? Justamente, Luis, nosotros desde el año 2018, muchas gracias, le tengo un aprecio muy grande al amigo Freymon, que es lo que nos ha ayudado, ¿verdad?, a traer estos cursos de capacitación que estamos haciendo acá desde el 2018 en Luque, a través de la SINAFOCAL. Estos cursos que estamos haciendo, Luis, llevamos nosotros a 10 de las 12 compañías de Luque y a 20 de los 28 barrios que tiene nuestra ciudad. ¿En qué consistía esto, Luis? En hacer cursos cortos de rápida salida laboral para que justamente los ciudadanos tengan una oportunidad, ¿verdad?, en esta pandemia de poder mejorar un poco su calidad de vida, Luis. Bueno, uno mira Luque y ve una ciudad grande con mucha población actualmente, con la posibilidad de seguir creciendo. Si vos tenés que mirar un poco las prioridades, Enrique, ¿cuál sería para Luque? ¿Qué es lo que vos querés para Luque? Realmente, Luis, lo que yo creo, y como siempre le digo a todos los amigos, lo que nosotros queremos lograr si llegamos a la Junta Municipal, Luis, es masificar lo que ya estamos haciendo hasta hoy, ¿verdad? ¿En qué consiste, Luis? Nosotros tenemos con los amigos 3 ejes fundamentales de nuestro proyecto político, Luis, que es la parte de educación, la parte social y la parte ambiental de nuestra ciudad. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer es proyectar a masificar eso desde la Junta Municipal. Y claro que sí, Luis, muchas gestiones más podamos hacer desde la Junta Municipal, pero para eso tenemos que estar sentados ahí, Luis, para empezar a proyectar eso. Por ejemplo, te comento, nosotros como equipo hemos solicitado al comandante de la Policía Nacional que se habilite una oficina de identificación acá en nuestra ciudad de Luque, Luis, porque hay ciudades mucho más chicas que hasta la fecha ya cuentan con una oficina regional del Departamento de Identificación, y acá en Luque aproximadamente 300.000 personas tienen que ir hasta Asunción, hasta Boyani, para poder hacer este documento tan básico y tan requerido para cada ciudadano paraguayo, que es la cédula. Luego también nos hemos reunido con el ministro de Educación, viendo un poco la parte vial de varias escuelas de nuestra ciudad, ¿verdad?, y solicitándole un poco que se haga eco ahora de los pedidos de las directoras de estas instituciones. También hemos ayudado a varios territorios sociales, Luis, con las documentaciones que tendrían que hacer en el Ministerio de Desarrollo Social. Nos ha recibido de muy buena manera el ministro Varela. Y básicamente, Luis, con esto nosotros queremos demostrar, como te dije, ¿verdad?, que queremos ser ese gestor del ciudadano. Queremos estar ahí en la Junta Municipal para escuchar sus reclamos y a través de esos reclamos generar soluciones, Luis. Vos sabés que, Enrique, una de las cuestiones que siempre se presenta como en broma, pero en serio, ¿verdad? En las redes sociales uno ve cuando se habla de Luque, inmediatamente relacionan con inseguridad, ¿verdad? Seguramente por la estadística, pero hay, digamos, un proyecto para tratar de darle una nueva cara a Luque, es decir, que no sea más Luque presentado como una ciudad insegura. Realmente sí, Luis, pero para eso nosotros estamos trabajando fuertemente con las comisiones vecinales. ¿En qué sentido, Luis? En dotarle un poco a las comisiones vecinales, primero que nada, de la logística necesaria para que ellos puedan trabajar en conjunto, mancomunados con las oficinas de las comisarías y casetas policiales que hay alrededor de nuestra ciudad, mi querido Luis. Y en base a eso hemos recurrido nosotros al Poder Judicial a través de los jueces penales de garantía, solicitándole, ¿verdad?, muchas veces a ellos las donaciones de estas cámaras, de justamente con ellos darle la posibilidad a las comisiones vecinales de que puedan también ellos ser un canal para que la Policía Nacional pueda llegar a socorrer a los vecinos. Sí, esto también tiene que ver mucho, me imagino, con el tema de educación, con el tema que es una cuestión como consecuencia, la falta de educación, la falta de oportunidades de trabajo siempre lleva a la delincuencia. Esto no solamente pasa en Luque, sino que en todo el país. Ahora, Enrique, hay una cuestión que tiene mucho también de relevancia, que forma parte de la actividad diaria en Luque, que son las microempresas, los emprendedores.
¿Hay una propuesta hacia ellos? Porque Luque se caracteriza, está creciendo comercialmente hablando, es decir, la gente está poniendo su negocio en Luque. ¿Hay una propuesta municipal para ellos de la concejalía desde tu candidatura? Sí, justamente Luis, nosotros queremos votar fuertemente a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y a través de la Junta Municipal ser ese soporte que ellos necesitan muchas veces para iniciar un emprendimiento, ¿verdad? En ese sentido queremos nosotros ser muy flexibles con ellos en todo lo que tenga que ver con nuestra institución municipal. Es más, nos hemos puesto a consideración de cada uno de ellos en reiteradas ocasiones para hacer su voz justamente en la Junta Municipal, para ir viendo, ¿verdad?, alternativas para poder ayudarle un poco en ese sentido, Luis. Y justamente lo que mencionaste, Luis, es el motor por el cual nosotros venimos haciendo nuestros cursos de capacitación. ¿Por qué, Luis? Porque nosotros terminamos el colegio, ciertamente, ¿verdad? Vos podés salir, qué sé yo, mejor alumno, Luis, pero si vos estudiaste una carrera, ya sea ciencias sociales, arte y letras o ciencias básicas, vos salís del colegio, Luis, con mucha teoría, pero poca práctica. Entonces, ¿qué pasa, Luis? Vos te vas a una empresa privada, querés conseguir para tu empleo y lo primero que te dicen es, ¿en qué tenés experiencia, mi hijo? Sí. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué te enseñaron a vos? ¿Qué vos podés aportar acá a nuestra empresa? Y vos te chocas con una pared, Luis, en el sentido de que todo lo que te enseñaron en el colegio fue pura teoría, ¿verdad? Entonces, para eso son muy importantes estos cursos cortos de rápida salida laboral que hacemos nosotros, porque como te dije, ¿verdad?, le da un oficio al ciudadano. Y durante el proceso en el cual el ciudadano está buscando un empleo digno, él ya puede generar sus ingresos a través de estos cursos. Por ejemplo, te doy un ejemplo para los hombres, Luis, tenemos un curso que realmente, en lo particular, yo creo que es muy rentable. ¿Por qué? Porque nosotros, de cada casa que visitábamos, por lo menos de 10 casas, 7, Luis, tienen aire. Entonces nosotros estamos haciendo un curso de refrigeración de aire acondicionado que te permite, primero que nada, instalar y hacer mantenimiento de aire. Y hoy en día, Luis, el aire acondicionado ya no es un lujo, ya es una necesidad para los ciudadanos. Entonces, este curso particular le da mucha salida laboral a los ciudadanos, como otros cursos, por ejemplo, para las chicas tenemos peluquería, manicura, pedicura, lifting de pestañas, uñas esculpidas. Todos estos cursos les gusta luego hacer a las chicas, Luis. Y aparte que les gusta hacer, le genera un ingreso al hacer estas, vamos a decirle, actividades, Luis. Por eso nosotros apostamos fuertemente a la educación y con nuestro proyecto queremos llegar por lo menos a todos los colegios en los cuales se utilizan en las elecciones generales como locales de votación, que en Luque son 25 en total, Luis. No, la verdad que hay muchas cosas que hacer, solo que hay una cuestión también, bueno, algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que es la confianza de la gente hacia el sector político. ¿Cómo hacer para recuperar esa confianza? Porque la gente dice, no, político lleguima, ¿verdad? No, ellos son los políticos, buscan su beneficio. ¿Qué de distinto vos tenés de los que los demás políticos tienen, Enrique? Justamente, Luis, lo que a nosotros nos caracteriza, ¿verdad?, y lo que yo creo que nos hizo tener la confianza de más de 1.206 personas en estas elecciones fue que nosotros encaramos la política de una manera distinta. ¿Por qué de una manera distinta, Luis? Porque nosotros encaramos la política a través de las gestiones, de las acciones. Nosotros no esperamos a llegar a la Junta Municipal para empezar a trabajar, sino que todas las acciones que podamos hacer, todo lo que está al alcance de nuestras manos, Luis, nosotros ya hicimos. Y básicamente lo que queremos lograr es masificar eso, llegar a más personas con las acciones que hicimos, Luis. Y claro que sí, como siempre te digo, Luis, ¿verdad?, nosotros podemos aportar mucho más desde la Junta Municipal, pero nosotros al sentarnos a la Junta Municipal, Luis, tenemos que saber en qué situación nos encontramos. Porque no es lo mismo que yo me siente en la Junta Municipal de la mano de nuestro intendente actual y el candidato a reelegirse, que es Carlos Echeverría, que me siente con un Mesa Vía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cercanía que tenemos con él, vamos a decirle, las actividades que pudimos hacer durante este proceso con esa persona, delimitará mucho también qué podemos nosotros hacer desde la Junta Municipal a través de ella, desde la Intendencia, ¿verdad? Bueno, Enrique, muchísimas gracias por el tiempo, que Luque mejore, porque todos queremos que nuestras ciudades mejoren y Luque no es la excepción y va a depender mucho también, no solamente de la ciudadanía organizada, de las comisiones vecinales, de la gente que va a elegir, sino que de los propios políticos que puedan recuperar esa confianza que la gente
En algún momento dado en la vida se tenía algún político, pero bueno, cada vez son menos los políticos que tienen confianza y en las manos de ustedes están seguramente ya ganarse de nuevo la confianza, Enrique. Así mismo, Luis, primero que nada te quiero agradecer por el espacio, por permitirme comentar un poco acerca de todo lo que ya venimos haciendo por la ciudad, ¿verdad? Y me quiero dirigir a todos los televidentes para pedirle, ¿verdad?, su voto de confianza a este proyecto político. Como te dije, Luis, busca reivindicar a la clase política a través de la gestión, a través de las acciones. Famoso, Luis, se dice por los políticos que, qué sé yo, no están preparados, entran con una idea solamente de vaciar las arcas del municipio, y en lo particular nosotros estamos convencidos que somos todo lo contrario a eso, en el sentido que nos preparamos para llegar a donde estamos hoy, Luis, y estoy convencido que desde la Junta Municipal vamos a poder aportar mucho para nuestra ciudad y, por qué no, posteriormente para nuestra república, ¿verdad? Muchísimas gracias, Luis, por el espacio. Bueno, así concluimos la entrevista con Enrique Quintana, joven candidato concejal por la ANR en la ciudad de Luque, una ciudad que, bueno, tiene sus características, muy fanáticos, están ahí también pendientes al Club Esportivo Luqueño, una mezcla de fútbol, política, ciudadanía, cultura también, claro, porque Luque es una ciudad muy cultural. Así que esta entrevista trataba un poco de reflejar cómo se preparan las elecciones de octubre, o cómo se preparan los colorados y las figuras jóvenes en el Partido Colorado para el mes de octubre. Vamos a una pausa, minutos, volvemos con la pizarra. Bueno, llegamos al final de la pizarra haciendo un resumen de lo que tuvimos esta noche. Hablamos con Eduardo Nakayama, candidato a intendente de Asunción. Él dijo que los paños parece que se pusieron los paños fríos después del comunicado de Patria Querida o de la carta de intención de Patria Querida que le envió a los candidatos para la conformación de una alianza. Bueno, parece que las cosas se calmaron un poco. La reacción fue decir, bueno, señores, esta propuesta como que es descabellada. Pero decía el propio Nakayama que las cosas se están tratando de enderezar y de esa manera empezar a conformar equipos que puedan ir estudiando los mecanismos que van a ser puestos a consideración como para poder tener una alianza en octubre en Asunción dentro de la oposición. Nakayama hablaba acerca de una consulta popular, hablaba también acerca de unas elecciones a padrón abierto y no descartaba las urnas de delivery como había propuesto el partido Patria Querida. Lo claro y concreto es que aquí se tiene que hacer antes de la inscripción de candidaturas, porque la idea de Nakayama y de muchos otros referentes de la oposición es que los candidatos que descabalguen o que no formen parte más o que se adhieran a la alianza no aparezcan en la pantalla de votación, porque eso podría confundir. Ya tuvieron la experiencia los opositores en el 2010 de tener esta dificultad con la cara de Anki Boxia, que apareció y que finalmente sacó 2.000 votos y que hizo perder a Carrizosa en ese sentido. Bueno, así estuvimos esta noche con la pizarra. Analizamos también el informe del presidente de la República y muchas cosas que todavía tenemos que hablar, y seguramente lo vamos a hacer en el próximo programa. A las 20 horas, el próximo viernes nos vamos a reencontrar. Que pasen un buen fin de semana, un abrazo a todos y hasta el próximo viernes.